¿Grabar? Ahora sí. Ahorita sí, va. Entonces vean, esta es la parte de Asia, Asia Menor. Decimos que Pablo de Tarso ha nacido aquí, en esta parte de Asia Menor, ¿verdad? Se dan cuenta ustedes que Jerusalén, esperen un momentito que estoy entrando personas. Vemos que Jerusalén, miren dónde está, en esta parte de aquí. Tenemos a Jerusalén. De esta parte, acuérdense ustedes que Pablo sale de Jerusalén y va a Damasco, ¿verdad? Luego aquí tienen algunas partes de las comunidades, aquí está Galicia, o sea, los Gálatas, ¿verdad? Aquí está Éfeso. Ok, y luego aquí tenemos esta parte también del África. Entonces vean toda la parte que pertenecía al Imperio Romano. Esto es solamente para que ustedes vayan haciéndose una idea de por dónde vamos a andar en este tiempo. Vean ustedes aquí, este es Palestina, o sea, Israel, que ustedes pues ya comprenden, ¿verdad? Porque ya estudiaron esto. Jesús es Galileo, de esta parte norte, ¿verdad? Puso su centro de actividad en los sinópticos en Cafarnaúm, ¿verdad? Estas partes es donde Jesús estuvo en los sinópticos, porque en Juan es diferente. En Juan nosotros vamos a encontrar otra teología donde Jesús está más aquí en la parte de Judea, en la parte sur, o sea, en Jerusalén. Entonces aquí tenemos Jerusalén, Betania, Belén, Emaús, Jericó. Aquí tenemos la parte central de la parte norte y la parte sur, Samaria, ¿verdad? Y nosotros vemos que en los sinópticos Jesús desarrolla su ministerio aquí y luego camina, pasa toda la formación que le da a sus discípulos, a los 12, es camino a Jerusalén, ¿verdad? En esta Decápolis es cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y está también esta Cesarea de Filipo. Hay 2 Cesareas. Entonces, toda esta parte es para que ustedes se ubiquen cómo va más o menos el ministerio de Jesús, cómo lo presenta. Y aquí, por ejemplo, en Marcos, nosotros vemos cómo Jesús está, fíjense, aquí en esta parte y se va a Gerasa, cuando cura al endemoniado de Gerasa, se atraviesa. De eso que nosotros decimos que Jesús es itinerante, ¿verdad? Acuérdense que no hay camionetas, no hay buses. Este es otro mapita también para que ustedes vayan viendo los distintos nombres que se van apareciendo en Hechos de los Apóstoles, sobre todo, ¿verdad? Van a encontrar el nombre de Libia, van a encontrar el nombre de Creta, que miren, son estas partes de aquí, del África prácticamente. Van a encontrar Gaza, van a encontrar, ¿qué otro nombre encuentran por ahí? Bueno, esta es la parte de Jerusalén, ¿verdad? Aquí está Israel, Jordán, Samaria, este mapita es lo que vimos en el anterior, pero en grande, ¿verdad? Y aquí vemos todo su entorno. Básicamente las partes donde va a ir Pablo, para que se ubiquen. En ese otro mapa, ustedes aquí ven ya el escenario de cómo se va a desarrollar Pablo, cuál va a ser su escenario. Y entonces, otra vez volvemos aquí, van a encontrar las ciudades o las comunidades que van a ir formando: Tesalónica, Filipenses, Filipo. Estos nombres les va a aparecer. Aquí está Éfeso en la parte de Antioquía, que ustedes oyeron ahorita en la lectura de Hechos Apóstoles, de los Hechos, que se le llamó por primera vez cristianos al movimiento de Jesús. En Pentecostés ustedes van a encontrar que había gente de Iconio, Listra, Derbe, Pergue, Sicilia, miren,
toda esta parte. Vean desde dónde estaba. Ya está, es parte casi de Siria, si se fijan. Siria de Antioquía. Y mire dónde es que pasa Pentecostés, aquí en Jerusalén. Y toda esta gente de aquí estaba en este lugar. ¿Por qué estaba aquí? Pues porque eran judíos de la diáspora, que es lo que tenemos que entender en el contexto histórico, que Grecia pues había sido un imperio anteriormente, que había estado pues en Palestina, en esta parte, y entonces muchos se habían ido, muchos judíos se habían ido a esta área y eso se van a llamar judíos de la diáspora. Van a encontrar ustedes que Pablo, cuando va a estas comunidades, siempre va a ir primero a anunciar a Jesús a las comunidades judías. Cuando ve que no lo aceptan, que se vuelve problema, pues entonces empieza él a predicar a los paganos. Pero primero se dirige a los judíos y ese es el escenario. Y es para ir comprendiendo por qué habían judíos en esa. Este pues es un panorámico más o menos de la misma manera, pero ya se ve como diferente, ¿verdad? Bueno, en Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar esto, porque esto es lo que va a ir desarrollándose. Otra vez aquí está el mapita, aquí está Jerusalén, aquí está Judea, y tenemos la parte de Asia, aquí tenemos la parte de África con el río Nilo, aquí está Damasco. Bueno, entonces San Pablo es hijo de judíos de origen palestinense, o sea, son de Palestina, de Israel, ¿verdad? Pertenece a la tribu de Benjamín, nació en Tarso, capital de la provincia romana de Sicilia. No sé si la encuentran por aquí, pero en la anterior estaba. Aquí no la tenemos. Ok. Y luego, ¿entre qué años nació? Fíjense bien aquí, para que ustedes vayan haciendo más o menos una cronología de él. Nació entre el año 5 y 10, o sea, no tenemos una fecha exacta, no tenemos una biografía exacta. Lo que tenemos es información que Hechos de los Apóstoles da. ¿De dónde saca la información Hechos de los Apóstoles? Pues mucha la saca de las mismas cartas que ha hecho Pablo, ¿verdad? Entonces Hechos tiene como una síntesis de su viaje y de algunas referencias. Pero si ustedes estudiaron los sinópticos, ustedes se dieron cuenta en ese estudio de que Jesús no nació en el año 0. ¿Sí? ¿Saben eso, verdad? Que no nació en el año 0. Nació entre el 7 y el 5 anterior. Antes, ¿verdad? O sea, que si Pablo nació entre el 5 y 10, ¿cuántos años tenía Jesús cuando nació Pablo? Casi 17. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, digamos que Jesús le llevaba 17 años, ¿verdad? Cuando él nació. Y fíjense, él escribe la primera carta casi en el año 50. ¿Cuántos años puede tener? 77. No, hombre. Ah, no, hombre, 17, 67. Buena para el inglés, Carolina. Ay, sí, no, hombre, son 50 y... Es que, no, espérese. Bueno, Son que 50, es que entre el 5 y el 10 y empezó en el 70. No, En el Pablo 50. empezó a escribir en el 50, sí. Bueno, pero es para que ustedes se vayan De 45 haciendo. años Muy bien, muy bien. a 40. Ahí vamos, más o menos. No es que estaba contando desde el -7. Sí, ya sé, yo entiendo, que es maestra de inglés. Cabal, ya veo por eso. Bueno, entonces se dan cuenta, pero es para que vean, ni era un niño, ni era un anciano, pero ya era una persona adulta. Cuando él perseguía el movimiento cristiano, él lo hacía consciente de por qué lo hacía. Él tenía pues un fervor y una pasión judía, tenía una formación judía y él se daba cuenta que el movimiento cristiano era un movimiento herético. Entonces, por eso los perseguía.
¿verdad? Y se dan cuenta pues que no era un niño, ya era una persona adulta. De hecho, a la edad que tiene Pablo cuando persiguen el movimiento, Jesús ya había muerto, pues Jesús murió más joven. Tampoco murió de 30 años o de 33, sino tal vez como de unos 37, porque se cuenta del año 0 al año 30, que es cuando él muere en el año 30. Pero si él nació en el año 7 antes del 0, pues no murió a los 33 años, sino posiblemente a los 37 o un poquito más. Bueno, Pablo recibió su nombre de Saúl, que como el primer rey de Israel, porque era un nombre judío. Pablo es un nombre griego. Entonces, acuérdense ustedes que él había nacido en Grecia, ¿verdad? Entonces tenía ese nombre. Ojo con eso, porque no quiere decir que cambió de nombre. ¿Se fijan que no es que cambió de nombre? Sino que él tenía ese nombre judío y tenía ese nombre griego. Y antes de su conversión prefería llamarse Saulo. ¿Sí se fijan? Fue educado como fariseo en Jerusalén, tuvo como maestro a Gamaliel, que era un rabino, recibió una serie de formación en las Sagradas Escrituras, ya dijimos que la Torá, ¿verdad? Utilizó la interpretación, o sea, el método exegético, es que él interpretaba en los textos rabinos y era un celoso defensor de la religión judía. O sea, era un fariseo, bien hecho, ¿verdad? Hecho y derecho. Su lengua era el griego koiné. ¿Se dan cuenta ustedes que los evangelios fueron escritos en griego koiné, los 4? Eso también tiene mucho que decir, porque los evangelios no están escritos ni en hebreo ni en arameo, que era lo que hablaba Jesús. Fueron escritos ya interpretados. ¿Sí se fijan eso? Fueron escritos en griego koiné. No fueron escritos en la lengua de Jesús, ni en hebreo ni en arameo. Sabía hebreo de sus lecciones con los fariseos. O sea, obviamente todo judío aprendía a leer y escribir con la Torá. O sea que en automático para poder leer la escritura tenía que saber hebreo, porque la escritura judía está escrita en hebreo, la Torá, ¿verdad? Y aprendió también el arameo, que era la lengua de comercio del tiempo de Jesús. Jesús hablaba arameo. Los evangelios fueron escritos en griego koiné. De joven era aficionado a las pruebas atléticas, por eso van a encontrar, por favor, fíjense en esto, porque parte de lo que ustedes van a hacer al leer las cartas, se van a dar cuenta que él hace analogías para hablar, tanto para dar una enseñanza doctrinal como para decir cómo es la vida cristiana. Entonces van a encontrar de que él era, como griego, como buen griego, era aficionado al atletismo y él va a utilizar en las cartas, va a utilizar estas analogías de atletismo. También como griego, con esa cultura general, es muy, que dijera yo, muy capaz en lo que se refiere a la literatura, a la filosofía y religiones del mundo contemporáneo griego. Recibió una educación humana de ambiente griego, o sea, helenista, pero es ciudadano romano. Quiere decir que tiene todos los privilegios que el imperio puede otorgar. Y después de sus estudios rabínicos se muestra decidido a perseguir a los cristianos. Ya les expliqué por qué. Aquí entramos un poquito a Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos de los Apóstoles, Lucas, en el capítulo 8 y 9 de Hechos de los Apóstoles, va a presentar el martirio de San Esteban. Y entonces vamos a encontrar que en ese martirio, pues la cabecilla de la persecución, acá sí que lo tenemos aquí parado, miren aquí, pues es Pablo, ¿verdad?
y él después, más tarde, en su carta, se va a presentar como un perseguidor de la iglesia. En este capítulo dice que Pablo respiraba, no Pablo, a Saulo respiraba como violencia y cólera, tal vez no odio o de repente un odio religioso, ¿verdad? Hacia este movimiento. Entonces, Saulo de Tarso tenía bien claro, de acuerdo a su lógica judía, que el cristianismo era una herejía que, no, que él tenía que perseguir. Lo que estoy haciendo es lo sensato, o sea, el tema de la sensatez. Pero cuando va de camino a Damasco, se encontró con la sensatez en mayúscula, ¿verdad? Y aunque si ustedes lo leen en el texto, nunca van a encontrar un caballo, por eso está ahí entre paréntesis, ¿verdad? Porque es lo que, incluso hay una gran pintura donde él está caído del caballo, pero eso es como las personas van a ir interpretando. Muchas veces el pueblo va a ir interpretando el mensaje, ¿verdad? Pues van a entender que si él tenía pues esa cultura romana, que si era griego, pues que no iba a ir caminando, ¿verdad? Entonces es una forma de añadir a lo que no está escrito, ¿verdad? Porque Jesús sí fue itinerante de a pie, o sea, Jesús caminó. En cambio aquí pues se considera por las distancias, por la misma cultura que tiene Pablo, pues que iba en caballo, pero tampoco es que lo diga el texto. Pero eso es como en Génesis el fruto prohibido que la gente dice que era una manzana, pero el texto no dice que es una manzana. Pero ¿por qué la gente no pensó en una piña o en un melón? Bueno, porque la manzana, hasta en el cuento de Blancanieves, ve que la niña toma la más apetitosa, la más rica, la que se miraba rica a los Es ojos, más fácil de comer fácil de que comer. la piña. Imagínense a qué horas pelamos una piña, ¿verdad? Entonces, ya se fijan. Entonces, pero todo eso forma parte de un añadido de la mentalidad humana, ¿verdad? De la intuición, de la astucia o de la sagacidad de la humanidad que le va poniendo pues ciertos adjetivos o ciertas añadiduras al texto y se va transmitiendo de esa manera. Entonces, pero aquí básicamente lo que se intenta decir es esto, que Pablo tenía, o Saulo tenía una estructura mental, un seguimiento que vivía apasionadamente, que ya estaba estructurado y que él lo consideraba sensato de acuerdo al monoteísmo y él estaba muy seguro de que eso era así y que los otros estaban mal. Eso lo tenía él perfectamente claro, una estructura bien cimentada por la formación que tuvo, bien cimentada por sus padres, bien cimentada por sus orígenes. Una pregunta, licenciada, ¿por qué era que causar la muerte? ¿Por qué matarlos por pensar diferente? Porque en ese momento, acuérdense que estamos hablando de en primer lugar estamos hablando de Israel como un país acuérdense, nosotros somos democráticos, pero ellos teocrático, donde el monoteísmo formaba parte del contexto cultural, del contexto social, del contexto religioso, del contexto político. Entonces, todos esos contextos se mezclaban con la religión. ¿Por qué? Porque eran teocráticos. O sea, Dios era el Pero si eran tan teocráticos y el mandamiento, el quinto dice no matar, ¿por qué mataban? pues porque ellos consideraban en el caso de Jesús que Jesús era un blasfemo. Entonces, pues justamente merecía la muerte por hacer eso,
porque iba en contra de lo que decía Moisés, en contra de lo que había enseñado, lo que estaba en la Torá, y entonces todo eso lleva a Jesús, lleva a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los saduceos, a matar a Jesús, que eran gente religiosas. O sea, la pasión por el monoteísmo era tan grande por el templo, y entonces ahí van a entender ustedes a Jesús que ellos le daban tanto culto al templo que Jesús dice, bueno, ustedes adoran a este templo y destruyanlo, y yo lo construiré, lo reconstruiré en 3 días. Y Jesús, pues el templo no lo van a encontrar, sí va a estar más de una vez en el templo, pero no va a estar ahí siempre. En el Evangelio de Juan va a estar más cerca del templo que en los sinópticos, pero a veces por otras razones. El hecho es de que se sabía, se sentía como apasionados del monoteísmo, que cualquier cosa que amenazara esa teocracia, pues tenía que ser destruido. De hecho, eso encontramos cuando deciden matar a Jesús, dice, vale más que uno se muera, aunque sea inocente, y no que todas las estructuras que se tenían como el templo, como el sábado, como la ley, como que todas estas se pusieran en sospechas. Entonces, si eso era así y mataron a Jesús, y luego resultan estas comunidades diciendo, acusando de que lo habían matado y que era el Mesías, y entonces hay que destruirlos porque si una sola persona era una amenaza, ahora estos son más, pues y esto van a encontrar ustedes en Hechos de los Apóstoles, que cada vez que Pedro, Santiago y Juan están pues anunciando y denunciando, los lapidan, se los llevan presos, pues por eso, ¿verdad? Entonces Pablo está en esa sintonía de ese ambiente. Cuando, así como ahorita Carolina, usted piensa, bueno, hoy nosotros sabemos que el mandamiento, eso, ¿sabe? Eso es cuando nosotros hacemos una interpretación, se llama anacronismo, porque tenemos que entrar en el contexto de la época para entender la mentalidad de esa época y no darle un juicio equivocado. Entonces, cuando leemos la escritura, no podemos o sea, no es que no pensemos como hoy pensamos, no podemos hacer juicios como hoy nosotros los haríamos, porque eso se llama anacrónico, no va con la época. En la época, imagínense ustedes, si habían matado a Jesús, que solo había hecho el bien, y ahora tenemos un grupo haciendo lo mismo que él hizo, pues igual tiene que tener la misma suerte, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad monoteísta de esa época. Si usted se va más atrás con el profeta Elías, usted se da cuenta que también está el tema del monoteísmo. En ese caso se llama yavismo, ¿verdad? Y los Baales, y con aquello del Carmelo, que tiene que bajar fuego del cielo y quemar una madera más que empapada. Entonces, los Baales, que son el Baal que tiene 400 profetas que le están pidiendo a Baal que mande el fuego y que haga esa hoguera, no contesta, ¿verdad? Baal no contesta. Y Elías está pidiéndole a Yahvé, y Yahvé pues sí hace el fuego, ¿verdad? Cuando termina esta como competencia, por decir así, pues Elías le quita la cabeza a los 400. Fíjense, qué gran matanza, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos con la mentalidad de hoy, de, este es un genocida, no podemos hacer eso, eso se llama anacronismo. Entonces, ahí no, yo le preguntaba no por el anacronismo, sino que porque él era un estudioso total incluso estudiante de Gamaliel. De los fariseos se consideraban doctos en la ley, ¿verdad? Pero ellos fueron los que mataron a Jesús. Y si las comunidades eran continuación de Jesús, tenían que exterminarlas.
Entonces, porque precisamente para mantener esa doctrina pura, ¿verdad? Que no podía contaminarse. Bueno, en fin, la cosa es que la experiencia que tiene Pablo, lo que sí pasa es que sus estructuras mentales, sus estructuras doctrinales se vienen para abajo, porque él experimenta al resucitado que le dice, le pregunta, le habla y le dice, ¿por qué me persigues? Y claramente Jesús ya había muerto y había resucitado. Entonces ahí hay un tema muy importante en relación de cómo es que continúa el resucitado. Entonces el resucitado continúa en la comunidad, donde 2 o 3 se reúnen, ahí está él presente. Entonces, si está persiguiendo a los que lo siguen a él lo están persiguiendo. Entonces, estas estructuras no es que él entendió del mismo momento, porque Hechos de los Apóstoles va a decir, y él también lo van a decir en una carta, pero más Hechos de los Apóstoles, va a contar que van a haber 3 narraciones de este acontecimiento, que cuando ustedes lo lean, por favor, me ponen ahí las citas, donde van a estar las 3 narraciones en Hechos. Hay 3 narraciones de este acontecimiento y las 3 narraciones son diferentes. Yo quiero que ustedes lo descubran cuando vayan leyendo por ahí. Entonces, básicamente, él queda ciego, porque en una de las narraciones vio una luz que lo cegó, en otra oyó una voz que lo dejó aturdido. El hecho es que él cae, o sea, se derrumba, pero más que caerse de un caballo es que sus estructuras que lo mantenían de pie, que lo mantenían persiguiendo al movimiento cristiano, se desmoronan. Y entonces, en ese desmoronamiento, él tiene que darse cuenta que él vivía en una oscuridad. Y luego, entonces y aquí es donde uno conecta con el Evangelio, ¿verdad? Donde Jesús dice que es la luz, donde Jesús dice que es la verdad, donde Jesús dice que es la vida. Pues todo esto él lo va a ir entendiendo sin haber escuchado a Jesús en ningún discurso ni en ninguna parábola. Él lo va a ir descubriendo desde lo que él sabía del Antiguo Testamento y desde lo que él experimenta. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a ir formando su nueva estructura. Pero como les digo, no pasa de un día para otro. Es más, en una de las cartas, que es la de los Gálatas, él dice que después de esa experiencia y después de ser bautizado, él tiene que irse 3 años, dice, a Arabia. Ya no cuenta más, pero pues todo hace indicar que él tiene que entrar en un proceso de discernimiento, de comprensión, para que se den cuenta, pues, de que muchas veces en los textos bíblicos no se narra toda una historia, toda una narración del acontecimiento, pero uno tiene que ir captando. A veces uno lee esa parte y ni siquiera le pone atención y ahí hay mucha información. Entonces, él consideraba tener su verdad, pero resulta que ahora se encuentra con la verdad. Y entonces él pensaba que era sensato lo que está haciendo, pero hoy se encuentra con la verdad, que es la verdadera sensatez. ¿Hasta qué hora se hace el curso con ustedes? A las -10. O sea, falta 1 minuto. Ok. Entonces, vamos a entrar a la primera parte para la otra semana. Acuérdense que dijimos que lo íbamos a estudiar desde distintos aspectos. Entonces vamos a ver el otro lunes, si Dios lo permite, el aspecto histórico y nos quedamos en la diapositiva 21. Por favor, las introducciones de hecho y de las cartas, pero si ustedes quieren ir como adelantando, lean la introducción de Lucas, del Evangelio de Lucas, de Hechos, y lean lo que puedan, así, de corrido, Hechos de los Apóstoles, apuntando lo que les dije, lo que ya sabían, lo que les parece novedoso, la doctrina que ahí van desarrollando, todo lo que ustedes vayan encontrando que puedan
preguntarse o que ya lo sabían, lo van desarrollando para que cuando se den estas diapositivas ustedes vayan conectando con hechos y ya luego cuando entremos en las cartas, pues va a ser más rápido. No sé si tienen preguntas, dudas o algo. Voy a escribir en el chat todo lo que quedó de tareas y si se me pasa algo, entonces ahí nos agrega. Todo eso va a estar escrito en la agenda del día de hoy del portal. Está bien. Todo eso va a estar en el portal. Lo que pasa es que no, en la mañana todavía no estaba abierta la clase. En el portal. Sí, ahorita ya está. ¿Ya está? ¿Ya la vio? Sí, ya. Va. Entonces en la mañana todavía no estaba para poner la agenda, pero ya sí está todo lo que les dije, se los voy a... Además tengo que hacer la descripción del curso y entonces ahí les tengo que poner cómo va a ser eso, ¿verdad? Bueno. Todos los trabajos se entregan al final del curso. Ustedes y no hay modo de que nos comparta la presentación por Google Drive. Ya vi que es enorme. Es enorme. No, aquí les queda grabado si ustedes la pueden. Lo que pasa es que por estar copiando se me pasan cosas. No, es que queda grabado. Pero dejó el video. Sí, queda grabado en la clase. Y al quedar grabada, queda grabado el video. Okay. Bueno, entonces no tienen ninguna duda ni nada. Por el momento no, gracias. No, ahí estamos, gracias. Gracias, licenciada. Gracias, a ver.